más allá de quizás de solo en la fecha, ¿sabes? Si se lo está tomando en serio, o sea, no sé, yo he visto a veces artistas, y por no poner nombres, que es como, bueno, ¿sabes? Oye, el año que viene lo voy a petar, ¿sabes? Pero este año has ido ahí a las fechas, te has estado tomando unos cubatas el día anterior, ¿sabes? Has salido, no has aprovechado la oportunidad, ¿sabes? Entonces, o Claro. sea, todo bien, pero podías haberlo hecho este año, ¿no? Y ahora tú me dices, oye, no, el año que viene sí va a ser. Pero creo que tienen que ser conscientes de que tienen que darlo todo y evidentemente pues al final en esas decisiones hay varios factores a tener en cuenta. Ok, Pero se ok. hace más al revés, o sea, se hace más de, oye, estos son los que tienen que estar sí o sí, y en base a eso pues se ve, oye, ¿y este por qué no tiene que estar? O este es al revés. Te voy a preguntar por situaciones muy puntuales. Desconozco si ya las has contestado. Si es así, pues perdón, pero no he Nada, visto hombre. todas las entrevistas. ¿Por qué RC ya no está en FMS México? O sea, ¿cuál es la razón con RC? Te lo digo de ojos por fuera, como fan. Me parecía que RC Ajá. es de los más cumplidores, de los más seguros, ¿no? De que de 10 fechas tal vez tenga 8 buenas, ¿no? Y eso me parece que es un índice alto, ¿no? Entonces, cuál fue como el motivo del por qué descansar, digamos, a RC? Bueno, o sea, creo que RC ya ha habido un par de años o tres que se ha estado planteando si dar un paso a otro tipo de figuras, ¿sabes? O sea, ha habido un poco, más allá de que, por ejemplo, yo sé que este año le hubiera gustado también continuar, pero sí que es una persona que ya lleva unos años, oye, pensándose si ha llegado el momento de dar un paso al lado o estar de una diferente manera. Eso es importante. Y luego, pues que también lleva muchos años como en el line-up principal y que creemos que es un tío que sabe mucho, ¿sabes? Y poder estar, por ejemplo, de jurado, pues creemos que tiene un punto interesante y que aporta un valor de alguien que sabe, ¿no? O sea, entonces, como te digo, sabiendo que puede dar un buen papel o un papel, bueno, lo vamos a dejar ahí, Sí, sí, sí. al final sí que nosotros usamos un poco más en ese conocimiento de saber que ha habido veces que ha estado pensando y tal, oye, vamos a probar como jurado, a ver qué tal, y sobre todo porque, bueno, pues sabíamos que lleva muchos años en la misma liga. Quizás un traspaso podía tener más sentido o estar de juez, como por ejemplo se está planteando. Ok, ok. Y el otro caso específico por el que yo quería preguntar es el de Cayu. Cayu deja de ser host. En el caso del host, cómo evalúan a un host? Me parecería interesante que me platicaras cómo llegan a estas decisiones. A ver, pues esto también lo mismo. eh, en X decisiones, o sea, yo puedo tener más o menos información, pero luego pues también está el equipo de artística, que es el que les va llevando el seguimiento durante la temporada, oye, qué hacen, qué dejan de hacer, si publican, si son proactivos, si tienen mala actitud, si tienen buena actitud. O sea, ellos tienen muchísima más información que yo para tomar decisiones y en este caso, pues creo que a la hora de introducir a Mati, que es una persona que me parece que tiene una actitud excepcional. Eso no estoy diciendo, sabes, que Cayu no la tenga, ¿vale? Pero estoy diciendo que creo que Mati tiene un potencial muy bueno y es alguien que siempre ha tenido puesta la camiseta y tal. Y bueno, a la hora de decidir de, oye, vamos a apostar con dos speakers, pues bueno, pues creo que se ha tenido en cuenta todos esos aspectos cualitativos del día a día que puede tener información el equipo de artística entre elegir entre Pepe y Cayu, ¿sabes? En Ok. ese caso, ¿sabes? Más allá de que, como digo, o sea, creo que no es un cerrar la puerta para siempre, o sea, es un chaval súper joven, sí que, por lo que a mí me ha dicho el equipo, pues oye, se le dio toques en algunas cuestiones que le dije, no, oye, pues haz esto, deja de hacer esto, y pues quizás no termino de tomarlo en cuenta o como consideraron ellos que lo tenía que hacer, y por eso se tomó la decisión, ¿no? O sea, como unas ciertas recomendaciones, digámoslo así, por parte de artistas Sí, de artística, de de en artística para plan durante... mejorar ciertas Sí, cuestiones. sí, Ok. El caso de Cayu, personalmente a mí me parece uno de los tipos con más esencia hip hop que encuentro en el panorama. Él decía, me imagino que sí viste lo que él dijo, ¿no?
que pues él Ya. quería no despedirse de esta manera como por la puerta de atrás, ¿no? Quería como despedirse con la gente, haciendo acto de presencia y decía él que él estaba como en la mejor disposición de llevarlo a cabo. Nunca hubo ese pensamiento, o sea, de darle como un cierre, digamos. O sea, yo, por ejemplo, a mí eso me parece, o sea, que se puede seguir haciendo, ¿sabes? O sea, entiendo que quizás la primera fecha pues estaba muy encima eh, todo el tema ya, ¿sabes? Con logísticas, etcétera. Pero yo creo que en una fecha 2 si esa es la intención, nosotros no tenemos ningún tipo de problema y ojalá que se concrete en ese sentido y pueda venir y tener, digamos, una despedida como Dios manda. O sea, nosotros a favor de eso. O sea, creo que se puede materializar. Entiendo que por temas de logística, etcétera, quizás en la fecha uno no se pudo, pero para mí, o sea, creo que no debería haber ningún problema en ese sentido. Ok, ok, ok. Algo que llamó mucho la atención estos días fue el caso del Hincho. Que ya después el Hincho sale a hablar, me parece, no estoy tan seguro de qué exactamente dijo palabra por palabra, ¿no? Pero poco más, Ajá. poco menos, pues decía que sí había como una negociación, ¿no? O sea, sí pareciera que se iba a cerrar y no se termina cerrando y terminan como adelantándose ahí. ¿Qué pasó? Bueno, yo no creo que es adelantándose, sino teniendo un error en que los procesos de control no se haya parado la cadena. O sea, al final, en mi caso en particular, yo estaba muy centrado en la renegociación de Scone y Chuti, que estábamos como cerca y al final pues tenía muchos detalles y tal, y estuve como un poco más puesto en eso y digámoslo así, era lo que nos faltaba como para salir de cara a todo el equipo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo de Hincho, en principio estaba todo muy avanzado, que se había pedido unos cambios menores en el contrato, que se lo habían vuelto a pasar y estaba en su revisión. Y fue un error del equipo de artística de decir, oye, no se puede salir porque no está, no tenemos su firma. Y creo que ahí fue un exceso de confianza quizás de quien llevaba en este caso la negociación, que tienen una amistad y ahí, pues, dando por hecho de, oye, pues ya hemos llegado a un ok, pues se cometió un error. O sea, ahí no tendría que haber salido nunca. Y para a mí me fastidia en el sentido de lo personal porque realmente creo que hubiera llamado mucho la atención. Yo es algo que tenía muchas ganas de ver y por quizás no seguir los procesos como se tienen que seguir, pues nos hemos perdido, ¿no? Esa posibilidad y ver qué pasaba y ver qué hubiera ocurrido de algo que realmente me hubiera gustado mucho. Pero bueno, eso fue un error de nuestro departamento de artística que tendría que haber dicho a social media, oye, no se puede salir porque esto no está no, en los checks como se hace en otras ocasiones. O sea, al final artística tiene que dar el check a creativo, ¿sabes? Para que haga el cartel, oye, pues estos son los que son, se diseña y luego social media dice cuándo va a salir y ahí se tendría que haber parado rotativas, ¿sabes? Sí que es cierto que como estábamos más y no es por poner excusas, o sea, más centrados en el tema de a ver si se llegaba a un acuerdo ya con Chuti y Scone, que estábamos bastante avanzados y qué tal, pues en cuanto fuese check, yo creo que ahí es donde se comete el error, pero bueno, está muy mal. Sí, a mí me parece, digo, el error humano existe en todos los ámbitos, Claro. pero sí parecía que era un error como muy, híjole, como muy burdo, ¿no? Como muy infantil. Yo le decía a Johnny, híjole, eso pasaría en una liga de Cuernavaca, ¿no? Es la FMS Ya. y de repente que existan esas cosas. Y más por el cómo se dio, ¿no? Porque aparte también pues el hincho es el hincho, ¿no? Y sabemos, un poquito explosivo, ¿no? Entonces, pues también como que las formas fue como todavía más impactante, ¿no? Porque no fue como que se hablara con FMS, sino que fue ahí en la mera publicación, ¿no? Y todo esto que hizo que todavía sonara todavía más fuerte. Esto aunado a lo que Ujú. viene acarreando FMS como imagen, digamos. Eh, ¿Cómo es que se pueden, más allá de decir, ¿sabes qué? Tenemos que seguir los protocolos, que para eso existen. eh, Ujú. o sea, aquí la puerta con Hincho se cerró. ¿Existe la posibilidad de volver a verlo? ¿Cómo quedaron, digamos? A ver, no quedamos mal, o sea, nosotros nos conocemos hace muchos años, pero bueno, evidentemente eso se hizo mal, se le pidió disculpas, y es lo que te digo, o sea,
¿Tú has firmado siempre contratos con todas las batallas en las cuales has ido? No, Vale, pues creo que ahí fue un exceso de, que eso no tendría que haber pasado, pero un exceso de relajación o de confianza de alguien dar un check dando por hecho que, oye, está lo que me has pedido que tenía que estar, pero tenía que haber firmado y ya está, y nos hubiéramos evitado cualquier tipo de problema. Pero